dependemos. Bueno, dependemos mucho de la coordinación con el territorio, ¿no? Con quienes están en el día a día, eh, con las obras que hay que hacer, no solo a nivel municipal, sino también los emprendedores privados. Y ahora quiero compartir con ustedes una reflexión que lo hemos charlado a nivel de equipo en la Secretaría, que nosotros venimos desde que empezamos en la gestión dictando capacitaciones. Ya pasó el curso de guía de sitio, hubieron 2 ediciones. Hemos emprendido un tema de proyectos, de formulación y evaluación de proyectos con metodología del BID. Eso también lo dictó la Secretaría. Digamos, fue una cooperación con el CFI, pero a través de una iniciativa nuestra. También planificación, hubo una capacitación de planificación con Carlos Bazán. Ahora justamente está en la DELA una colega, Cecilia Camú, que está dictando un taller y luego va a ser como ella lo llama mentoreo, con prestadores, que se llama La calidad está en los detalles. En fin, son varias áreas que hemos querido aportar para ser más competitivos, ¿no? Nosotros le damos una vital importancia, y ustedes saben que en turismo adquiere mayor relevancia todavía el capital humano, ¿no? Lo que la gente puede dar, y el turismo sigue siendo un servicio que es humano dependiente, por suerte, ¿no? Para todos nosotros. Así que en ese andarivel estamos de mejorar en todo lo posible, contribuir desde la Secretaría. Y lo que hemos analizado es que a veces estas capacitaciones que brindamos son como cuando uno dispara con perdigones y hace una convocatoria amplia, mucha gente participa, pero después eso no se ve reflejado en la prestación de los servicios, porque terminamos no teniendo prestadores que brinden el servicio acorde a la capacitación que se dio. Nos pasa, por ejemplo, con el curso de guía de sitio, que fue un curso maravilloso, que lo dictaron Florencia y Laura con un trabajo enorme que hicieron, muy en contacto con la gente, recibieron unos trabajos excelentes de quienes terminaron la cursada, y a veces nos cuesta, a pesar de eso, nos cuesta encontrar guías de sitio en lugares donde la gente nos pregunta, bueno, yo quiero ir a tal lugar, ¿a quién puedo contactar? Y bueno, ahí la figura del guía de sitio es clave, porque a nosotros nos da la posibilidad de brindar un contacto y decir, bueno, contacte a tal persona, y esa persona le va a cobrar por el servicio. No vamos a ofrecer trabajo gratuito, no se presume gratuito el trabajo, así que lo que queremos es eso, contribuir al fomento del emprendedurismo, y no solo es ese aspecto, sino también que se refleje en la mejora de los servicios y en la mejora del equipamiento. Y en el caso entonces del curso de la capacitación que va a dictar Verónica, lo que pretendemos es que haya un producto final, que después nosotros lo podamos poner, como se dice, en el mercado, en el producto que ofrecemos como producto pampeano, que sería ver en los hechos reflejada la accesibilidad, aunque implique, digamos, sabemos que hay casos en que quizás se pueda llegar a tratar de una inversión importante, pero a veces la accesibilidad depende de hacer traducir a un menú, o de colocar o sea, a veces una pequeña rampa hace la diferencia. No sé si, Verónica, después vos te vas a dedicar a analizar esto en profundidad, yo lo estoy diciendo así muy a la ligera, pero lo que queremos con esta capacitación, para no robarles más tiempo, es que al final de la misma nosotros podamos contar con un relevamiento de los prestadores o de los centros de informe municipales que han agregado accesibilidad en cualquiera de todos de las aristas o de los aspectos que tiene la accesibilidad. Entonces, el certificado final se lo vamos a otorgar a aquellos que, luego de hacer un trabajo final, que creo que está previsto, según me comentó Florencia, luego de hacer ese trabajo final se puede haber reflejado en
en el equipamiento, en una pequeña obra, en una mejora, en una web, bueno, en fin, se determinará en cada caso lo que corresponde, pero ese es el objetivo, que nosotros luego podamos reflejar en nuestra oferta, en nuestros mapas de oferta turística, este gran salto que vamos a dar de accesibilidad, que en principio, bueno, viene por el lado de la capacitación y de la sensibilización con los operadores y los referentes municipales. Así que, no sé, se me ocurre como ejemplo lo que está llevando a cabo Uriburu en el Ojo de Agua, con, que no sé si Verónica, si vos has ayudado o has estado en el tema, veo que es así, así que bueno, celebro que así sea, que va a marcar una diferencia y justamente hablábamos con Pascual de hacer la apertura de la temporada de verano ahí, y para nosotros va a ser un lujo poder participar de eso, porque lo impulsamos, pero el que está en las obras y el que está en trasladar eso a lo tangible es un intendente que tiene una visión y, bueno, y que la refleja en la obra, en los hechos, así que es un motivo de orgullo que eso suceda en La Pampa. Bueno, no les robo más tiempo, les deseo, sé que van a tener una excelente cursada, los dejo en compañía de Florencia y de Verónica y les deseo lo mejor, siempre estamos a disposición, así que no duden en consultarnos, va a estar Florencia muy atenta con ese tema. Así que buenas tardes y hasta pronto. Bueno, gracias Adriana, gracias por el tiempo. Y bueno, ahora yo los dejo en manos de Verónica. Ella es consultora, tiene mucha experiencia, como dijo Adriana, y bueno, también destaco que fue una de las primeras prestadoras, en el marco del registro de prestadores, una de las primeras prestadoras de servicios inscritos en el registro, así que bueno, también celebro que tenga interés por estar trabajando en el marco de la normativa de la Ley Provincial de Turismo, que se enmarca en la Ley Provincial de Turismo. Así que bueno, Vero, bienvenida y seguimos con la capacitación. Ah, una cosita después, cuando terminemos el curso, yo les voy a crear una carpeta de Drive donde ahí vamos a ir subiendo las presentaciones, la clase grabada para los participantes y material y los trabajos y las tareas que ya tiene Verónica asignadas para ustedes. Y recuerden, no, les informo, que después se los voy a mandar en el mail, además del trabajo, digamos, que tienen que presentar, o cuando lleguen a la instancia final del trabajo, van a poder acceder a la certificación y a la corrección del trabajo aquellos que hayan estado presentes al menos el 70% de las clases, o sea, al menos 2 clases tienen que estar presentes. Así que bueno, nada más, gracias. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, la verdad que un placer, la verdad que una alegría enorme poder participar de esta capacitación, esta oportunidad que nos han dado, tanto a vos, Adriana, Florencia, que es el nexo, y la verdad que una alegría enorme. Siempre hablamos, ¿no?, de que La Pampa no es tan accesible, de que hay mucho por hacer, pero este paso realmente y formar parte de este gran paso de la capacitación y que se pueda transformar en hechos concretos, me siento sumamente orgullosa de estar en esto. Me parece que es un momento muy importante para empezar este cambio y bueno, y justamente llevarlo adelante con esta pequeña acción de mi parte, poder transmitirle esta experiencia, lo que he aprendido además, pero también quiero aprender de todos ustedes, porque bueno, cada uno de ustedes sabe y son referentes en cada uno desde su lugar, así que también quiero aprender de ustedes, quiero saber, ¿no es cierto?, a qué se enfrentan, qué situaciones han vivido y bueno, para que entre todos, ¿no es cierto?, podamos ir aplicando, aunque sea pequeños cambios. A veces la accesibilidad está vista como algo muy caro o que requiere de una gran infraestructura, de mucha inversión, y a veces con pequeños cambios podemos ir haciendo
pequeñas diferencias o grandes diferencias también, así que me alegro enormemente, y bueno, y por supuesto estoy a disposición para consultas, para opiniones, y en esto también hay mucho a veces tabú o miedos a preguntar o a no parecer o hacer preguntas correctas o incorrectas, o cómo se dice determinada terminología, ¿no es cierto? Que hasta vos recién, Adriana, no sabías muy bien cómo decirlo, pero bueno, en este caso, y quienes después me conocen y con el paso de los minutos se van a dar cuenta que no, siempre desde la buena intención, ¿no es cierto? Y asumiendo que, bueno, no es un desconocimiento, sino que es todo un arrastre de percepciones, de paradigmas que hay en este tema. Acá no hay ni palabras correctas o incorrectas, ni demás, simplemente hay ganas de ir haciendo pequeños cambios. Así que bueno, arrancamos si quieren. A ver si me deja compartir. Acá. Bueno, voy a hacer pequeños ajustes de pantalla para que... Bueno. Y como ustedes notarán, ¿no es cierto?, actualmente las personas con discapacidad cada vez nos estamos incorporando más a lo que son las actividades sociales, económicas, culturales, con el resto de la comunidad. Y esto implica que el deseo, el ejercicio del derecho de todas las personas de disfrutar, ya sea individual o en forma colectiva, de las distintas actividades, tenga que ser y debe ser, ¿no es cierto?, de manera integrada con el resto de la población. Y la OMT, justamente este año, ¿no es cierto?, hace poquitos días lo vimos, considera el turismo como un importante factor social y que debe garantizar el derecho a todas las personas a disfrutar del ocio y de los viajes. Y cuando hablamos de turismo inclusivo, hablamos de esta necesidad de normalizar la participación y el disfrute de todas las personas en la actividad turística y en igualdad de condiciones, logrando justamente ese es el fin, ¿no?, una verdadera convivencia e inclusión social. Y ya sabemos, bueno, esto no es necesario aclararlo, cómo la pandemia afectó el sector turístico, y la OMT destaca justamente este año al turismo inclusivo como un factor clave para la recuperación del sector, y ofrece recomendaciones para poder lograrlo en los próximos años. También sugiere que se facilite el turismo inclusivo, tratando de orientar al sector hacia un turismo igualitario y que tenga impulso económico en este sentido. También según la OMT, a medida que la globalización, la interconectividad, el aumento de las clases medias también, logran que cada vez más personas viajen y convierten en la inclusión como una prioridad cada vez mayor. Y teniendo también, por otro lado, la Agenda 2030, junto con los ODS, el turismo funciona como un vehículo para el desarrollo sostenible y también para la reducción de la pobreza, de la desigualdad y de la injusticia. Es decir, es transformador y siempre centrado en las personas en ese sentido. Y aquellos sitios, ¿no es cierto?, aquellos destinos que se preocupan en planificar, en coordinar y llevar adelante medidas para evitar, ¿no es cierto?, esta existencia de barreras tanto físicas como de comunicación, de actitud, son destinos que mejoran la imagen, la calidad y también atraen a potenciales usuarios que valorarán cada vez más estas experiencias de viajes. Entonces, con esta capacitación lo que se pretende es que sea un instrumento que permita a todos nosotros, ¿no es cierto?, coordinar los esfuerzos para ajustar las diferentes actuaciones que tengan que ver con el turismo y la discapacidad. Y es importante también que todos
asumamos el compromiso y la responsabilidad de ejecutar acciones, programas, iniciativas que favorezcan la inclusión en el turismo y que contribuyamos entre todos a la sostenibilidad del sector. Y bueno, y para hablar de discapacidad también, y como recién decía acerca de los mitos, de las creencias que hay, creo que es necesario hacer un breve recorrido histórico, no vamos a ver todo en detalle, pero es simplemente para que entendamos en pocos años cómo ha cambiado el modelo de percepción y de creencia acerca de la discapacidad, y que es un pasado cercano, ¿no? Podemos decir que la discapacidad forma parte de la condición humana, conforme ya sea a la edad, a la condición de vejez, o porque también en algún momento de nuestra vida podemos sufrir de una discapacidad transitoria o diferente por diferentes razones. Podemos decir que, por ejemplo, en un promedio de vida de 70 años, 8 años nos la pasamos con movilidad reducida. Es decir, tenemos y enfrentamos situaciones de discapacidad desde que somos niños, en la vejez, en embarazo, cuando tenemos accidentes, ¿no es cierto?, permanentes, transitorios. Es decir, que la discapacidad es compleja y afecta a la persona y a todo el entorno social, cultural, familiar. Y depende de esto, ¿no?, generar los facilitadores que permitan adquirir la mayor independencia. Siempre hay que pregonar esto: independencia y autonomía, y finalmente mejorar la calidad de vida. Y el gráfico muestra que no solo ha aumentado la visibilidad del tema, sino también que se han experimentado cambios en su abordaje, ¿no?, pasando desde un enfoque que consideraba a las personas con discapacidad, bueno, en una primera instancia como maldición, eran en la antigua Grecia, ¿no es cierto?, se desechaban, se descartaban las personas, eran objetos como víctimas, objetos de caridad. Después pasó a una etapa, ¿no es cierto?, como beneficiarios de programas, como de programas de asistencialismo, y hoy en día estamos yendo, ¿no es cierto?, hace unos años, hacia una mirada que concibe como sujetos de derecho, participantes, protagonistas, actores, y que reconocen, ¿no es cierto?, la participación y su contribución en la sociedad, y que reclaman justamente la inclusión, y en este caso el derecho el ejercicio, ¿no es cierto?, el derecho del turismo. Y es importante tener en cuenta que esta transformación tiene que ver con representaciones sociales que hay, y en el imaginario que en la actualidad hay con respecto a la discapacidad. Y si bien en todas las épocas hubo sujetos considerados personas con discapacidad, por muchos siglos se han tenido conceptos o actitudes ambivalentes, ¿no es cierto?, ya sea con este deseo de romper con la marginalidad, o también con esa búsqueda de querer comprender por qué se producían estas deficiencias. Entonces, ¿pero qué sucede hoy en día, o qué sucede en la práctica? Bueno, justamente esto, ¿no? En la actualidad persisten aún una multitud de tics históricos, mitos, creencias culturales y también desconocimiento, que llevan a actitudes de sobreprotección, que conducen a políticas pasivas, por ejemplo, de asistencialismo, de subsidio, y como que como única opción, ¿no es cierto?, económica para las personas con discapacidad, y que contribuyen a una inactividad y a una dependencia. Entonces, de esta manera se buscaba, sobre todo en los 80, ¿no es cierto?, pensar en tratamientos rehabilitadores desde miradas biológicas o mágicas, sin prestar atención al entorno real y discriminatorio, y con una mirada juzgadora del tema. Entonces, por esto es importante entender y ver cómo ha sido esta evolución histórica,
para comprender por qué es un colectivo, ¿no es cierto?, aún hoy todavía ausente y desplazado. Entonces, hoy, ¿cuál es el modelo vigente? Bueno, es este, el que plantea a la discapacidad como un hecho universal en el que toda la población está en situación de riesgo. Es decir, este modelo asume a la discapacidad como no como un atributo de unos, de un grupo de personas y de otros no. No, sino por el contrario, asume que es una característica intrínseca en toda la condición humana. Entonces, yo a esta placa la llamo mitos, ¿no? Porque vimos que el derecho consideraba a las personas con discapacidad solamente desde el área de la beneficencia, de la sanidad o de cuestiones muy concretas del derecho civil. En cambio, sin embargo, ahora la visión ha ido evolucionando en los últimos tiempos y involucra un cambio de dichas leyes de servicios sociales hacia leyes basadas en derechos humanos. Es decir, que las principales consecuencias jurídicas de este cambio de paradigma hacia el modelo social pueden ser relacionadas con la consideración de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos. Y desde 1987 hay esfuerzos, ¿no es cierto? Y hubo en aquel entonces esfuerzos para crear un tratado internacional que protegiera a los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, acá esto es importante para verlo porque hay comentarios, ¿no es cierto? Lo vamos a ver entre comillas, de actitudes que hoy en día se presentan y que tienen que ver con estos modelos que hablábamos. Por ejemplo, en el modelo de prescindencia, era más que nada en los años 70, que tenía que ver como con un castigo, con una maldición, que a las personas con discapacidad se las excluía. ¿Y cómo era la frase común? Pobre Tamara, por ejemplo, o pobre Verónica, sufre discapacidad. Y esto hoy en día yo lo sigo viviendo. Ustedes me van a escuchar hablar mucho en primera persona, no me puedo abstraer de mi condición. Pero realmente la gente hoy en día, cuando en determinada situación y que se refiere a mí, siempre me hace hincapié en esto de que la sufro. Y yo en esto voy a hablar por mí y creo que es uno de los mitos que hay que derribar. La discapacidad no se sufre, digamos, es una condición que la aceptamos, ¿sí? Desde que nacemos, en mi caso, es una condición que se acepta y desde esa aceptación, ¿no es cierto?, se convive con ella. Entonces, por lo tanto, no se sufre. Después ya vamos a ver qué es lo que sufrimos, digamos. Lo que sufrimos realmente es cuando interactuamos con el otro o con el entorno, pero la discapacidad en sí no se sufre. Después está el otro modelo, ¿no es cierto?, el que recién decíamos, el modelo rehabilitador. Es decir, era en los 80 donde había un afán por curar a la persona como sea, ya sea o se la sometía a tratamientos médicos, terapias que no estaban probadas, también a soluciones mágicas, ¿no? Y bueno, entonces, como que en ese afán de curar a la persona como sea, bueno, era era común esta frase, ¿no? Tomás es discapacitado, por ejemplo, discapacitado intelectual y toma medicación para los síntomas, digamos. Y después de esto, ya vamos a ver cuál fue el cambio, pero ya a partir del 2000, bueno, este modelo, ¿no es cierto?, ha cambiado y está basado justamente en los derechos, ¿no es cierto?, en que, por ejemplo, Amanda o Verónica tiene derecho a participar de las actividades y que elija, ¿sí? Esto es importante. Y bueno, y acá está el hito, ¿no? Es decir, en el 2006, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es decir, esta convención establece los lineamientos del marco conceptual
para la no discriminación de las personas con discapacidad, siendo sus objetivos primordiales la prevención y la eliminación de todas las formas de discriminación y también propiciar la plena integración en la sociedad. Es decir, es el primer instrumento, esto es muy importante, es el primer instrumento de derechos humanos del siglo XXI y el primer instrumento legalmente vinculante que protege de manera general los derechos de las personas con discapacidad y al mismo tiempo provee herramientas para el uso y el goce del ejercicio de esos derechos y que no quede solamente en un papel. Acá ya van a empezar a notar esta diferencia, ¿no? De terminología, de persona con discapacidad, ¿sí? Recién estábamos viendo en la placa, no sé, y que hoy en día también, en la clase 2 lo vamos a profundizar a esto, la terminología, ¿no? Minusválido, lisiado, bueno, discapacitado, bueno, otras que tienen que ver con el síndrome de Down también, ¿no es cierto? Bueno, pero a partir de la convención y con este tratado, ¿no es cierto? Y entender a las personas con discapacidad como sujetos de derechos, ahí ya estamos hablando de personas con discapacidad, ahí ya nos da la terminología correcta a usar. Ante todo, somos personas y por ende no sujetos de derechos. Y bueno, y vamos a definir, ¿no es cierto?, qué es una discapacidad. Bueno, hay que entender esto. Una incapacidad para caminar es una deficiencia, ¿no es cierto? Pero una incapacidad para entrar a un edificio, porque la entrada tiene un escalón o una serie de escalones, es una discapacidad. ¿Sí? ¿Me entienden la diferencia? Entonces, según la convención, la discapacidad es un concepto, ¿sí?, que evoluciona. ¿Y de qué resulta? Es la interacción entre una persona que tiene una o más deficiencias, es decir, en mi caso, por ejemplo, yo no tengo una fuerza muscular como el resto de las personas, entonces tengo una deficiencia, un déficit, ¿no?, de fuerza. Entonces, ¿pero qué pasa? Yo interactúo con el entorno, es decir, en mi propia casa, o cuando salgo de mi casa, o cuando tomo un transporte, o cuando voy a un edificio, cuando voy a la escuela, cuando trato con una persona que presta un servicio de atención, ¿sí?, al cliente, o voy a una tienda, supongamos. Bueno, toda esta interacción, ¿no es cierto?, de una persona que tiene una deficiencia con el entorno, ¿sí?, se generan barreras, ¿sí? Entonces, en la interacción con esas barreras, ahí es donde surge la situación de discapacidad. Es decir, si yo, por ejemplo, con mi deficiencia voy a un edificio y ese edificio no tiene escalones y puedo ingresar como cualquier otra persona que, por ejemplo, se moviliza a pie, no se genera una situación de discapacidad, ¿sí? Es decir, que la convención lo que está planteando es que es el término de situación de discapacidad por este hecho, ¿no?, de interactuar no solo con barreras físicas, sino también de comunicación y con barreras actitudinales. Es decir, que la discapacidad no define a la persona por sí misma, sino que se constituye en una situación. Entonces, ¿de qué depende? Depende de las condiciones del contexto, de las características de la persona, ¿sí?, justamente, y del vínculo o de la práctica que se ejerza con esa persona que presenta una o más deficiencias para que se produzca una situación de discapacidad. Es decir, tenemos que entender que las personas no somos un todo homogéneo, sino que hay cosas que algunas podemos hacer, otras que no podemos hacer,
aún teniendo la misma, ¿no es cierto?, limitación. Y lo que tenemos que entender es que no tenemos que ver primero la limitación antes que la persona, porque eso ya condice, ¿no es cierto?, el trato que vamos a tener con ella o también lo que vamos a pensar de ella. Entonces, este concepto nos está planteando que la igualdad entre las personas está dada por la posibilidad de acceso a las mismas condiciones y oportunidades como sujetos de derechos. Es decir, no se refiere a una situación o una noción de igualdad como sinónimo de que somos todos homogéneos, ¿no? En la forma del ser, en el sentir, en el pensar, en el hacer, sino al contrario, asume de que todos somos heterogéneos y ese es nuestro principal capital y valor, nuestra principal riqueza social, ¿no? También tenemos que saber que hay personas con discapacidad que requieren de asistencia o de ayuda de otras personas para llevar a cabo sus actividades en la vida diaria. Entonces, esta dependencia no es un concepto estrictamente absoluto, sino también que depende de cada persona. Es importante que no todas las personas con discapacidad están en relación de dependencia y que dentro de la dependencia también hay diferentes grados o necesidades de apoyo, según sea leve, moderada o severa. Es decir, que también, y esto es importante recalcar, la dependencia no significa menoscabar la autonomía de la persona. Y bueno, esta diversidad funcional, esta diversidad en el ser, en el sentir, en el actuar, en el pensar, es un reconocimiento a las diferentes formas, ¿no es cierto?, que tenemos de hacer justamente estas actividades. Entonces, esto nos indica que hay diferentes maneras de funcionar y desarrollarnos en la sociedad. Al referirnos a personas con diversidad funcional, nos estamos parando en la aceptación de que hay diferentes formas de hacer y de hacer. Es decir, no todos nos trasladamos con las piernas, hay personas que necesitan apoyos como sillas de ruedas, bastones, muletas o apoyos que tengan que ver con la comunicación. Bueno, también cuando hablamos, por ejemplo, de la lengua oral, la lengua oral, no todas las personas se comunican de esta manera. Hay personas donde su lengua natural es la lengua de señas. Entonces van a ser sus manos las que sean, ¿no es cierto?, justamente el canal de comunicación. Y así hay infinidad de formas para comunicarnos, para desplazarnos, para usar los sentidos. Yo puse esta foto de un viaje y donde, bueno, justamente con la silla, ¿no es cierto?, la silla anfibia, me subieron al tráiler, que es el tráiler para trasladar un cuatriciclo, me subieron ahí, me ataron, esto en familia, no es un prestador turístico, pero en un ámbito familiar, y participé, ¿no es cierto?, de diferentes formas, pero participé de estar en el ambiente, ¿no es cierto?, y en el momento familiar. Ustedes interrúmpanme si quieren conversar algo, si quieren preguntar, si lo que ustedes quieran, no hay problema, ¿eh? Y bueno, y este reconocimiento, ¿no es cierto?, en las distintas formas de funcionar, de actuar, de la diversidad funcional que recién hablamos, de lo que era, conlleva al desarrollo de diseños universales de diferentes índoles que reconozcan esta diversidad. Se trata de diseños universales a nivel de edificio, a nivel constructivo, también en la enseñanza, ya sea pública, privada, en los materiales de apoyo, tanto impresos como virtuales, y también para tenerlo en cuenta en todos los ámbitos de la vida y para facilitar, ¿no es cierto?, todos los recursos necesarios para cubrir al mayor número de personas para el pleno desarrollo
personal y funcional. ¿Y qué es el diseño universal? Bueno, es el diseño de productos, de servicios, de entornos, de programas que puedan utilizar el mayor número de personas en la mayor medida posible y sin necesidad de adaptación, sin ni diseño especializado. Este diseño universal no deja fuera a todas aquellas técnicas o ayudas que puedan usar o disponer las personas cuando sea necesario. Después van a escuchar también la terminología de adecuación funcional. Bueno, aquellas adecuaciones funcionales son esas acciones orientadas para mejorar la distribución y para optimizar el uso de los espacios, de los artefactos, para que sean accesibles para las personas. Por ejemplo, un pasamanos, el piso antideslizante, ¿sí? Y los ajustes razonables, bueno, son todas aquellas modificaciones, adaptaciones necesarias o que sean adecuadas y que no impongan una carga fuera de la proporción, ¿no es cierto? O que requieran un esfuerzo o sobrecargar a la persona. Entonces, esto es siempre para garantizar ese acceso, esa equiparación de oportunidades. Y bueno, los sistemas de apoyo, ¿qué hacen? Son mecanismos que son necesarios para que las personas en situación de discapacidad puedan tomar decisiones, ¿sí? Y asumir responsabilidades. Es decir, propone una serie de mecanismos, ¿sí? que le dan lugar a la persona a que eventualmente o en forma temporaria puedan necesitar o requerir de estos apoyos, por ejemplo, de tecnología, por ejemplo, un bucle magnético o esos programas de comunicación asistida, ¿no es cierto?, que por ahí puedan necesitar una persona dentro del espectro autista. Bueno, todas estas herramientas le permitan a la persona, ¿sí?, ejercer lo que recién decíamos justamente, su autonomía y su derecho, y que no sea sustituida, ¿sí?, su decisión en calidad de persona. Y bueno, esta placa tiene que ver de qué segmento, de qué grupo de población estamos hablando, ¿no? Y tenemos que entender y tomar conciencia de cómo, ¿no es cierto?, el turismo afecta en la vida diaria, no solamente en una experiencia, sino también en el día a día. Y en esta búsqueda del disfrute de cada una de las posibilidades que el turismo nos da, y hay una gran parte de la población que viaja, que demanda servicios turísticos y que presenta necesidades diversas que tienen que ver con su movilidad, con su capacidad para comunicarse, con las dificultades con las que se enfrenta para utilizar, con esto que hoy decíamos, con autonomía, por ejemplo, los medios de transporte o las instalaciones, los servicios que el entorno convencional ofrece. Y el turismo accesible está destinado a este grupo de personas, digamos que es imprescindible para este grupo de personas que tienen capacidades restringidas y que justamente hay que brindarles y generar las pautas de acción para favorecer la inclusión. Entonces, ¿quiénes forman parte de este grupo? Bueno, los adultos mayores, ¿sí?, que hoy en día representan un 12% de la población, las familias que se trasladan con bebés, con niños pequeños, las personas de baja talla, las mujeres, las embarazadas, las personas accidentadas, ya sean en forma temporaria o permanente, las personas con obesidad, las personas con discapacidad, que aproximadamente representan un 10% de la población, y ahí nos referimos a discapacidad motriz, sensorial, mental, discapacidades múltiples. Bueno, ahí, como podemos ver, hay
cantidad y múltiples situaciones de las cuales pueden ser permanentes o no, y indistintamente en el caso, quienes deseen realizar algún tipo de viaje o de actividad recreativa deben interiorizarse de estos puntos y que son cruciales, ¿sí?, para el desplazamiento y para la utilización de los servicios. Y es aquí donde cobra importancia la accesibilidad en los destinos turísticos en la máxima expresión, y donde debieran realizarse e implementarse todas las políticas, ¿no es cierto?, necesarias para garantizar la accesibilidad universal en el turismo. Falta mucho, ¿no es cierto?, para recorrer, pero bueno, estamos encaminándonos de a poco. La sociedad va tomando más conciencia acerca del turismo accesible para todos y para ir también eliminando barreras que hay con respecto a las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué es el turismo accesible? Bueno, es el complejo de actividades originadas durante el tiempo libre y que posibilitan la plena integración desde la óptica funcional y psicológica de aquellas personas con capacidades restringidas, obteniendo estas personas, ¿no es cierto?, justamente una plena satisfacción individual y social. Y acá toma importancia, ¿no es cierto?, las políticas del turismo accesible que colaboren con el normal desarrollo y disfrute del turismo por todas las personas y en igualdad de condiciones. Entonces, hay indicadores de inclusión social en el turismo sumamente relevantes, como es la accesibilidad al medio físico, la accesibilidad al medio de transporte, la accesibilidad a la información y a la comunicación, la información y prevención en viajes y turismo, es decir, aquellos indicadores vinculados a la seguridad y a la salud. Y también el otro indicador, y no menos importante, el buen trato y calidad de atención al cliente en relación al turismo inclusivo. Entonces, con esto, ¿qué podemos considerar? Que lo accesible, lo inclusivo, lo que es para todos, es parte de un mismo concepto, y así también vamos a lograr que este derecho al turismo sea ejercido por todos por igual. Entonces, así fue como el concepto de accesibilidad fue evolucionando, integrándose a lo largo de los años, ¿no? La accesibilidad no es un requerimiento solo de las personas con discapacidad. Esto es muy importante que lo entendamos, sino que es un derecho de todos. Y el hecho que significa que es para todos, significa, ¿no es cierto?, igualdad de oportunidades para todas las personas. Bueno, acá no vamos a indagar mucho en lo que es la normativa, que la verdad que hay muchísima normativa, y después dentro de lo que es la provincia y municipio, cada uno, ¿no es cierto?, va elaborando y diseñando un marco legal con respecto a la accesibilidad. Pero bueno, el tema de la accesibilidad en Argentina se ha contemplado con distintas leyes, como acá vemos, ya sean nacionales, provinciales, para cumplir, ¿no es cierto?, con este ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, ya sea en forma transversal, directa o indirectamente, que van impactando en lo que es la actividad turística y en la cadena de accesibilidad de los destinos. En lo particular, la Convención, en el artículo 9, que habla justamente del concepto de accesibilidad, y en el 30, que habla sobre la participación en la vida cultural y en las actividades recreativas, en el esparcimiento y en el deporte, estos dos artículos se refieren a la obligación de los estados parte, ¿no es cierto?, que se han adherido a esta convención, a adoptar las medidas para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida en igualdad de condiciones que los demás, incluyendo las actividades turísticas. Es decir, el énfasis de la Convención se orienta a las trabas, a las barreras, a las dificultades
que antepone, como hoy decíamos, la sociedad con la persona que tiene algún tipo de deficiencia. Y bueno, entre las principales leyes podemos mencionar la 24.314, que tiene que ver con la accesibilidad para personas con movilidad reducida, la ley 25.643, que esa es propia, ¿no es cierto?, y enfocada a lo que es el turismo accesible, y la ley 26.378, que es quien aprueba, ¿no es cierto?, la Convención de los Derechos, que hoy estuvimos hablando, y luego en el 2014 esta convención toma rango jerarquía constitucional. Entonces, en turismo, desde la promulgación de esta ley que decíamos, la Ley Nacional de Turismo Accesible, y donde Argentina es el único país del Mercosur que cuenta con una ley nacional de turismo accesible hasta el presente, se ha estimulado, se ha contribuido al desarrollo de lo que es el turismo accesible en el país y bueno, en los diferentes sectores. Esta ley, por su jerarquía, le ha dado relevancia al tema y principalmente en aquel entonces donde hizo la definición de lo que es el turismo accesible. También esta ley establece el deber de las agencias de viajes de informar a las personas con movilidad reducida y o comunicación también reducida y también al grupo familiar, es decir, a aquellas familias que van con con alguna persona, ¿no es cierto?, que cuentan con acompañantes. Bueno, hay que informarles sobre los impedimentos o barreras que pudieran encontrar en la planificación del viaje y que puedan obstaculizar su integración física, funcional o social, ¿sí? Y comunicar a los prestadores, ¿sí?, de servicios acerca de las circunstancias que cuenta esa persona o ese grupo familiar para que se adopten las medidas correspondientes para facilitar, ¿no es cierto?, el disfrute. Además, esta ley establece que se deberá adecuar material institucional de difusión de la República Argentina para la comprensión gráfica, visual, auditiva, por parte de las personas con movilidad o con comunicación reducida. Es decir, en la realidad esta ley, la verdad que tiene buenas intenciones, pero no ha llevado grandes avances ni profundos ni concretos porque no tiene sanciones, ¿sí?, para quienes no cumplan con esos postulados y bueno, se creó, ¿no es cierto?, y se sancionó dentro de un marco de inestabilidad política y tampoco ha sido reglamentada. Bueno, y en esta interacción, ¿no es cierto?, que hoy hablamos de la persona que tiene una o más deficiencia con el entorno, es donde surgen las barreras y en este caso con el turismo. ¿Cuáles son las principales barreras en el turismo accesible? Bueno, la planificación y reserva, es decir, en ese momento de planificación del viaje, ¿sí?, no contamos con webs accesibles o agencias de viajes, ¿no es cierto?, con entornos adaptados que faciliten, por ejemplo, el ingreso o la falta también de formación del personal en este tema. También, bueno, en el transporte, sí, esta es una gran barrera que hay a nivel nacional con respecto a lo que es el traslado, en las terminales también, en el acceso a lo que es el transporte, en los sanitarios, ¿sí? La carencia que hay, ¿no es cierto?, en la información, en la comunicación, en los servicios, en el trato también de quienes están en el sector. Bueno, después también, por supuesto, en lo que es la arquitectura a nivel edilicio, en los accesos, ¿sí?, y en el interior, en la circulación interna que hay en los edificios, en los espacios
de uso común, en las habitaciones, la carencia que hay a veces de sanitarios adaptados, en las zonas también de ocio, en las zonas de, por ejemplo, en un hotel, en la parte del spa o en la falta de piletas, ¿no es cierto?, adaptadas, en los espacios naturales también, en el acceso, en el disfrute, ¿no es cierto?, y en la participación de los diferentes atractivos, ¿no es cierto?, turísticos. Y bueno, y en la comunicación las barreras que hay tienen que ver con la señalización, ¿sí?, cuando no hay una señalización adecuada o no existe directamente, cuando no hay forma alternativa de presentar la comunicación, ya vamos a ver cómo la podemos presentar, pero no se vuelca esa información en otros formatos, en el acceso, ¿no es cierto?, a los recursos turísticos y otros también, los complementarios, y también en las experiencias, en las actividades que tengan que ver con el ocio y la recreación. Bueno, es decir, que estas barreras, ¿no es cierto?, y dificultades que hay y que están presentes en la actividad turística, las podemos dividir en dos grandes sectores. Por un lado, las barreras del entorno, ¿sí?, y por otro lado, las barreras sociales. Las barreras del entorno son las que aparecen en esta interacción del usuario, del viajero, con el entorno, es decir, ya sea en el transporte, en la barrera arquitectónica, en la comunicación. Es decir, estas barreras impiden, ¿no es cierto?, el acceso y el disfrute de la infraestructura o del servicio turístico. ¿Y cuáles son las barreras sociales? Bueno, son aquellas que se relacionan con factores que tienen que ver con la sociedad, ¿no es cierto?, y con el trato directo que tiene una persona hacia la persona con discapacidad, o también tiene que ver con la falta de concientización, con barreras actitudinales. Yo puse esta fotito de una persona con el perro guía porque lamentablemente, y aunque es ley, ¿no es cierto?, esto es una ley nacional, hay lugares, por ejemplo en la gastronomía, en los hoteles, donde no aceptan a una persona con perro guía. Entonces, esto tiene que ver con las barreras, ¿no es cierto?, actitudinales. Entonces, hablar de turismo, de inclusión, de turismo accesible, de turismo para todos, consiste básicamente en la eliminación de estos obstáculos que impiden el normal uso de estos beneficios que el turismo propone, ¿no es cierto?, para todas las personas, más allá de su condición. Y para poder alcanzar este objetivo es necesario la eliminación de barreras físicas, es decir, eliminar escaleras, escalones, facilitar el desplazamiento, colocar rampas, eliminar barreras comunicacionales, ¿sí? Generar, ¿no es cierto?, la formación de guías en este tema, en lengua de señas también que se puedan expresar, facilitar la información en material en braille, establecer señalización adecuada, ya vamos a ver cómo, tecnología también que sirva y que complemente esta información, esta comunicación con el pasajero o con el viajero, y las barreras sociales también, es decir, no tratar a las personas con discapacidad como cualquier otro viajero, porque bueno, requieren no un trato especializado, pero sí tener en cuenta determinadas cuestiones, pero ir tratando, ¿no es cierto?, todas estas acciones con un equilibrio. Y bueno, y acá es importante destacar lo que es la cadena de accesibilidad, ¿sí? Todo el recorrido, ¿no es cierto?, que realiza una persona cada vez que va a planificar un viaje, y es acá donde encontramos cantidades de barreras para
cuando llevamos adelante esta cadena, ¿no es cierto?, de accesibilidad turística. Bueno, ¿qué es la cadena de accesibilidad en el turismo? Es el conjunto de elementos, de acciones que, vinculadas entre sí, le brindan al usuario la capacidad de poder aproximarse, acceder, hacer uso, salir de un establecimiento o de un servicio turístico sin interrupciones, de manera cómoda y segura. Y con esto siempre lo vamos a recalcar, con facilidad y con independencia. Es decir, la accesibilidad es parte de la cadena de valor y no es el fin no es el acceso, sino la participación. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Es la participación en la igualdad de condiciones, es finalmente la inclusión. Hay lugares que, por ejemplo, me ha pasado y es común que hay lugares que, por ejemplo, en un teatro, en un cine, hay un espacio para silla de ruedas, ¿no es cierto?, para una persona que va con silla de ruedas, pero está como aparte. Entonces no podés interactuar o no podés participar con tu familia, que es finalmente va. Estos ejemplos yo los voy a ir dando porque nos sirvan, ¿no es cierto?, para ir entendiendo cómo a veces las soluciones están pensadas desde una óptica que no facilitan la inclusión. Y bueno, hoy recién les decía los porcentajes, ¿no es cierto?, de las personas con discapacidad. Y bueno, se estima que aproximadamente un 10% de las personas tiene un tipo de discapacidad. Por eso la accesibilidad es imprescindible, ¿sí? Y después estuvimos hablando de las personas que transitoriamente, ¿no es cierto?, tienen algún accidente, los adultos mayores, las embarazadas, las familias que se trasladan con niños. Bueno, ese porcentaje ahí se agranda al 40%, ¿sí? Por eso es necesaria la accesibilidad para ese 40%. Pero después entendamos que cuando un espacio es accesible, cuando un espacio lo podemos disfrutar, todas las personas podemos ingresar, por ejemplo, y hacer uso de ese espacio de cualquier manera, más allá si con bastón, si con silla de rueda, si estoy hablando en este caso de lo físico, ¿no? Pero si todos o quienes transitan, ¿no es cierto?, a pie, lo podemos disfrutar y nos encontramos en un mismo espacio, en igualdad de condiciones haciendo uso, bueno, ahí vemos que la accesibilidad es cómoda y es un factor de calidad de vida para toda la población. Y hay dos factores principales, ¿no es cierto?, que justifican esta necesidad de pensar a la accesibilidad en los destinos, ¿no es cierto?, turísticos. Por un lado, actualmente más del 50% de la población mundial vive en ciudades y se proyecta que ese porcentaje se va a ampliar al 70% en el 2050. Es decir, que las ciudades realmente enfrentan grandes desafíos en materia de sostenibilidad y servicios. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que aproximadamente entre un 10 y un 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Esto representa 1.000 millones de personas. Y esa cifra se estima que en el 2050 pasará a ser de 1.200 millones de personas. Es decir, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, indica que estas cifras conllevan una gran preocupación en los próximos años. ¿Por qué? Porque la prevalencia y este aumento en el segmento de personas con discapacidad va en aumento porque por la mayor, ¿no es cierto?, supervivencia de enfermedades, de accidentes y también por esta relación significativa que tiene que ver de discapacidad con el envejecimiento, ¿no es cierto?,
que tiene que ver con cuestiones lógicas, ¿no?, de los seres humanos, pero esta expectativa de vida que se ha ampliado, ¿sí?, esta mayor expectativa de vida genera que cada vez un mayor número de personas va a pertenecer al sector de los adultos mayores. Hoy en día está en un 12%, se estima que en el 2050 va a ser del 22%. Por eso es tan necesario y urgente ir pensando en este concepto de que la accesibilidad es un factor de sostenibilidad y de calidad de vida. Y bueno, y tenemos que entender que el turismo accesible ofrece múltiples beneficios, de los cuales podemos mencionar que ya sea los viajes a nivel local, a nivel nacional, internacional, van en aumento. Sí, es un fenómeno turístico donde las personas cada vez viajan más y cada vez la necesidad de accesibilidad es cada vez mayor. Y en un mercado global, la única forma de competir es que los operadores turísticos, los destinos, deben atender a esta diversidad de necesidades de los visitantes, y esto se va a reflejar en los eslabones de la cadena de accesibilidad que recién estábamos hablando, y que los servicios sean cómodos, ¿no es cierto?, para todas las personas. Bueno, también este segmento, este turismo, ¿no es cierto?, accesible, este turismo inclusivo, abarca una multiplicidad de clientes, ¿sí? Hay infinidades de patologías, de condiciones. Todas las personas hoy vimos que somos todas diferentes, todas tenemos distintas limitaciones. Entonces, entendiendo que la accesibilidad es multicliente, vamos a estar ofreciendo un servicio para todas las personas. Y también tenemos que tener en cuenta que por cada viajero con discapacidad, en promedio van 2 acompañantes. Entonces se amplía, ¿no es cierto?, la cuota de atención. Y también elimina la estacionalidad este segmento, sobre todo en el de los adultos mayores que van viajando, ¿no es cierto?, fuera de estaciones. Entonces tenemos viajeros y visitantes todo el año. La accesibilidad tiene que formar parte, ¿no es cierto?, de toda la cadena, como hoy veíamos, de todos los servicios, de toda la oferta turística, y eso va a generar la propuesta, ¿no es cierto?, de servicios especializados, y este ofrecimiento de servicios de calidad van a hacer la diferencia y van a crear nuevas oportunidades. Y esto también va a mejorar la calidad de vida, no solamente de quienes viajan, ¿no es cierto?, la experiencia, sino también la calidad de vida de aquellos habitantes locales, ¿no es cierto? Porque la accesibilidad no es solamente para, en este caso, para quienes viajan, sino también para quienes habitan y para la vida diaria. Y este aumento, ¿no es cierto?, de la calidad en el servicio también. Captura de pantalla de todo. Este aumento, ¿no es cierto?, en esta mejora en los servicios también genera una fidelización, ¿no es cierto? Este segmento, el segmento de las personas con discapacidad, cuando es bien tratado, cuando tiene buenas experiencias de viaje, realmente vuelve y recomienda a otros viajeros. Y, no menos importante, se mejora la imagen del destino frente a los visitantes, y atrae también a futuros viajeros. Bueno, ¿cómo empezamos? No sé cómo estamos de hora. ¿Cómo empezamos este diseño, no? Bueno, lo ideal es, al concebir una idea, una propuesta, un programa, un proyecto, que se contemple desde el inicio,
La verdad que es genial porque después no requiere de adaptaciones, no requiere de generar nuevos costos de adaptación, así que lo ideal es desde el origen, ¿no es cierto?, es tener en cuenta la accesibilidad desde el vamos. ¿Cómo empezamos? Bueno, acá tenemos los criterios para un uso, para un diseño universal, ¿sí? Hay 7 principios que hay que tener en cuenta para el diseño universal. Uno es un uso universal, otro es un uso flexible, que sea simple, que sea intuitivo, que la información sea perceptible, que haya tolerancia al error, que requiera de poco esfuerzo, que el tamaño sea adecuado, ¿no es cierto?, para el uso y para la manipulación. Estos son los 7 principios que tienen que regir cuando ustedes van a hacer alguna, o en las propuestas que hagan, esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ¿qué significa igualdad de uso o un uso universal? Bueno, debe ser útil para todas las personas más allá de su condición, ya sea física o sensorial. Es decir, tiene que ser útil, tiene que ser fácil de usar, de disfrutar y tiene que ser cómodo. Es decir, todas las personas tienen que llegar, ¿sí?, o el servicio tiene que llegar, todas las personas puede que tengan uso, ¿no es cierto?, de él. Tiene que proporcionar las mismas condiciones de uso, lo más idéntico posible, ¿sí? Y en los casos que no se pueda, que requieran adaptaciones, ¿no es cierto?, también son aceptables. No tienen que segregar o estigmatizar a una persona, es decir, que tenga un diseño aparte para otra persona, no es lo correcto, y siempre, bueno, debe prevalecer el diseño, ¿sí?, la estética y la seguridad también del entorno. Bueno, el uso flexible, ¿qué quiere decir esto? Que se adapte a variaciones, a circunstancias, ¿sí?, que se puede elegir entre un método u otro, ¿sí?, que se puede acceder, ya sea, por ejemplo, con la mano izquierda, con la mano derecha, que facilite la exactitud, la precisión, ya sea para personas habilidosas o no habilidosas. Es decir, ¿qué preguntas nos podemos hacer cuando creamos, ¿no es cierto?, o modificamos algo desde esta perspectiva? Bueno, ¿se adapta esto al paso o al ritmo del usuario? ¿Se sirve y es útil tanto a personas fuertes, a personas débiles? Bueno, son preguntas que nos podemos ir haciendo. Después, que sea simple, que sea intuitivo, es decir, debe ser fácil de comprender, ¿sí?, más allá de cualquier nivel de conocimiento, de más allá de cualquier nivel de lenguaje o de concentración que hay. Es decir, no poner complejidades innecesarias, sí, que sea intuitivo, que se acomode a un amplio rango de alfabetización, de habilidades, que transmita la información en forma consistente, en forma correcta, que no dé ambigüedades. Por ejemplo, ¿cuál es la pregunta que podemos hacer? Bueno, si es fácil, ¿no es cierto?, de responder, de ejecutar, si es comprensible. ¿Es sencillo esto? Nos podemos hacer esas preguntas. Bueno, con respecto a la información, es decir, que se pueda comprender, que se pueda percibir, que el diseño de la información esté más allá de las condiciones ambientales o de las capacidades sensoriales. Por ejemplo, un plano, ¿sí?, que tenga, que la información se presente de diferentes formas, ya sea gráfica, táctil, verbal, visual, con pictogramas, que tenga contraste también suficiente, que sea legible, que
sea fácil, que las instrucciones sean fáciles también, que sean intuitivas, que tenga que ver con y que sea compatible con otros dispositivos. Es decir, la pregunta que nos podemos hacer ¿es perceptible? ¿Es comprensible? ¿Es lógica? Bueno, la tolerancia al error. Bueno, debe minimizar riesgos, ¿no es cierto? Debe minimizar peligros por el uso incorrecto, por accidentes. Debe ser fácil identificar avisos de peligro, de error. Ante todo se debe garantizar la seguridad y que, bueno, se disponga, ¿no es cierto?, de los elementos para minimizar estos riesgos, estos errores. Se deben eliminar aquellos elementos peligrosos, aislados, tapados. Debe establecer advertencias de estos peligros, ¿no es cierto? Caminos también seguros para cuando hay interrupciones. Es decir, que eliminar, ¿no es cierto?, aquellas acciones que puedan ser de manera inconsciente. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es si es seguro o si es tolerante a llevar a cabo errores. Bueno, el bajo esfuerzo físico, es decir, el usuario tiene que mantener una posición natural del cuerpo, ¿no? No tiene que hacer grandes esfuerzos para, ¿no es cierto?, ingresar, por ejemplo, a un lugar. Es decir, tiene que utilizar las fuerzas de manera razonable, solamente las necesarias. Hay que eliminar aquellas acciones que sean repetitivas o que requieran de mucho esfuerzo continuado. Es decir, siempre se debe evitar la fatiga y que sea un uso confortable, un uso eficaz, cómodo, ¿sí? Es decir, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿requiere poco esfuerzo? Bueno, las dimensiones apropiadas, ¿sí? Bueno, acá tiene que ver con el acercamiento, con la manipulación, con el uso. Tiene que tener un tamaño, un espacio de aproximación, de acceso, de alcance, ¿sí?, adecuado al tamaño del cuerpo, a la postura, a la movilidad. Sí, tiene que haber una visión clara, ya sea sentados, ¿sí?, o de a pie, que el alcance sea cómodo, confortable. No, hoy recién puse una foto de una persona en un mostrador. Realmente una persona no llega y a mí generalmente me pasa sobre todo en los centros médicos, no le veo la cara a las secretarias, por ejemplo. Son mostradores altísimos. Bueno, eso genera, ¿no es cierto?, no son dimensiones apropiadas o una persona de baja talla, ¿sí?, tampoco lo puede usar. Entonces, se debe proporcionar estas variaciones en el tamaño, estos ajustes, para que todos, ¿no es cierto?, podamos acceder y disponer de ese espacio. Bueno, hoy ya vimos que la inclusión, por lo tanto, es una cuestión de derechos humanos y que debe ser asumida por toda la ciudadanía. Y esto se sustenta en la premisa, ¿no es cierto?, que la comunidad debe satisfacer las necesidades de todas las personas independientemente de sus condiciones particulares, ¿no es cierto? La plena inclusión supone cambios en los entornos, en las personas, en las interacciones, ¿sí?, de las personas con o sin discapacidad. Y bueno, se tiene que basar esto en un verdadero interés del uno con el otro, ¿no es cierto? En tener objetivos comunes en términos de igualdad, un sentido de pertenencia, de relaciones duraderas y oportunidades para un compromiso social y un clima, ¿no es cierto?, de comunicación sin prejuicios. Así que entre todos debemos fomentar y contribuir a un turismo inclusivo y donde se valorice la diversidad, ¿no es cierto?, de todos y promover que hoy el hecho de estar acá es un gran paso
para ir eliminando barreras, ya sea físicas, comunicacionales, sociales. Así que, bueno, espero que lo hayan. Voy a dejar de compartir para que, no sé cómo estamos de horario. Estamos bien. Bueno, gracias. Gracias, Vero. La verdad que me parece re interesante y como muchos conceptos para aprender, ¿no? Por lo menos en lo personal, uno siempre tiene por ahí esas confusiones de cómo usar la terminología correcta, por ahí le da miedo a cómo expresarse y demás. Así que me parece... ya, bueno, 1 hora y media hablando, debe estar muerta, pero súper interesante, así que no sé cómo... Sí, ya en la clase que viene vamos a ver todo lo que tenga que ver con el trato, ya sea pautas generales, nociones, ¿no es cierto? Vamos a reforzar un poquito lo que hoy vimos, pero nociones generales del trato y también las particulares para cada tipo de discapacidad. Esto les va a servir para, bueno, estos casos, ¿no es cierto?, para el servicio de atención. Bueno, desde ya me gustaría conversar con ustedes. Nosotros ahí, Florencia les va a acercar dentro de la tarea, ¿no es cierto?, que hay. Pero hay un test de autodiagnóstico, porque no lo quise hacer acá en vivo porque a veces tienen miedo de qué decir, qué responder o de herir susceptibilidades. Y por eso lo dejé para que cada uno internamente lo complete, pero bueno, si se animan podemos conversar ahora si quieren acerca de qué experiencias han tenido, si les ha tocado algún tipo de consulta o bueno, situación o en el ámbito familiar también o cercano, cómo lo han vivido. No sé si alguien quiere comentar algo. Por ahí estaría bueno, está Margarita Servio, que ella hizo un trabajo muy lindo, que de paso felicitaciones, Marga. La vamos a Obtuvo el segundo felicitar, premio. sí. Sí, por ahí, Marga, si tenés audio o demás y querés contarnos un poquito desde cómo surgió esta idea de hacer este trabajo, cómo les resultó el trabajo, la experiencia de haber trabajado en un desarrollo inclusivo y bueno, como para romper el hielo un poco, si nos querés contar y aprovechar, Marga. Bueno, buenas tardes a todos. Muy contenta de poder hacer esta capacitación. La verdad que brillante la exposición. Nosotros empezamos muy mal porque nos pasó el último avistaje de aves prepandemia. Estábamos con Damián, que está escuchando ahí también. Baja un colectivo con un grupo de chicos, de nenes, y 2 sillas de ruedas. Y nunca nos había pasado, nunca habíamos tenido sillas de ruedas entre los chicos, o sea, siempre nos avisaban, viene una escuela de disminuidos visuales, viene la escuela de sordos, y uno se preparaba para eso. Pero cuando vimos ahí, la verdad que fue súper angustiante la situación, porque nos dimos cuenta que no podíamos brindarle la misma experiencia a los dos. Fue tremendo. Es más, nosotros los chicos caminan por el pasto, que desde ese entonces estaban cortos, pero igual pero muy abundantes, así que la silla de ruedas no pasaba, los padres hacían un esfuerzo tremendo. Inmediatamente salimos de ahí los dos como, la verdad que fue muy angustiante, y fuimos a ver, la municipalidad tiene una comisión de políticas de discapacidad. Lo fuimos a ver, nos aceptaron en esa comisión, le planteamos lo que nos había pasado y fuimos a pedirle ayuda. La municipalidad tiene una comisión de usuarios, así que tuvimos la oportunidad de escucharlos y de que nos digan, y realmente fue revelador toda la deuda pendiente que teníamos. Así que a partir de ahí empezamos a trabajar y bueno, tuvimos la suerte que llegue este concurso donde el premio era obras para los municipios, así que esperamos que con esas obras, la próxima vez que venga una silla de rueda, poder brindarle una experiencia completa.
Sí, yo de hecho viví en Pico, estuve toda mi adolescencia, y vos sabés que a la laguna fui una vez, pero creo que no me bajé. Esto en los 90. No, no me bajé porque realmente, no sé ahora cómo está, pero no, no era cómoda, bueno, estaba muy alejada, no está tan cerca como acá, ¿no es cierto? Pero bueno, sí o sí había que ir fui con vehículo propio, pero no me bajé. Así que bueno, realmente, bueno, una alegría este premio de ustedes, y bueno, que lleguen pronto, ¿no es cierto?, las obras. Y ahora nosotros estamos trabajando en bueno, en nuestra oficina, después de eso que pasó, empezamos a notar que no teníamos rampa, o sea, para acceder a la oficina nuestra teníamos 2 escalones, no había rampa, así que ahora tenemos rampa. Nuestra cartelería ahora está en braille también, y más allá que fuimos a esa comisión de usuario y me dice, mira, seguramente nunca vamos a usar esos carteles, porque son visitas guiadas las que hacemos nosotros. Dice, pero el simple hecho de saber que está, de que alguien pensó en que quizás nosotros no queremos que vos nos lo digas, sino hacer la visita solos, dice, ya es importante. Y algo que nos remarcaba, que me pareció fundamental, es esto de preguntar. Por ahí a nosotros nos pasaba que, no sé, te da cosa preguntar y decir, bueno, ¿por qué no preguntar? ¿Por qué no, si vos ignorás la situación, decirle abiertamente, mira, no sé cómo atenderte, no sé qué hacer acá, y siempre desde la buena predisposición y planteando estas dudas. Y a mí me pasó, en mi caso, que se mudó al barrio un ciego. Y entonces yo agarro y digo, socorro, tengo un ciego en el barrio, porque en realidad era tremendo la sensación de decir, ¿qué hago? ¿Lo voy a ayudar? Y si no quiere que lo ayude, y cruza la calle solo, ¿para qué voy a ir yo a buscarlo? Era una situación re incómoda, pero desde querer ayudar y no saber desde qué posición. Y yo una vez lo paro y dice, no, preguntá. Dice, si estoy bien, cruzo solo, y si no, te diré, mirá, no necesito ayuda, gracias. Era más simple de lo que uno imagina. Pero realmente después lo que nos enteramos que pasan día a día, en esto de que en las veredas hay arbustos y no hay árboles, entonces tienen todas las caritas rayadas cuando van caminando, más que nada los más chicos. Hay un montón del diario vivir que podríamos facilitarles, que era lo que decías vos, pensar en un entorno adaptado a todos. Así que realmente fue revelador tu charla, gracias. Muchas gracias. Bueno, Bueno, seguramente te vamos a estar llamando y preguntando qué hacemos. sí, no, de paso visito Pico, tengo que volver. Muy bien, muy bien. Con esto que vos decías de las personas ciegas, una vez, bueno, yo trabajo mediodía en relación de dependencia, así que mis compañeros bueno, antes de la pandemia, ¿no? Mis compañeros de trabajo siempre, realmente ellos iban aprendiendo de mí, ¿no es cierto? De la vida diaria, de cómo ayudarme, y bueno, cargadas y chistes y demás. Y siempre el humor ayuda, ¿no es cierto?, a descomprimir esto. Y bueno, dentro de los consejos que yo les iba dando, yo pues, siempre era eso, ustedes siempre pregunten a la persona si necesita ayuda, porque después esa persona les va a responder si sí o no. Bueno, un compañero un día vino enojado y me dijo, hice lo que me dijiste. Le pregunté, había una chica ciega en una esquina, hice lo que me dijiste. Y bueno, está bien, sí, pero me dijo que no. Y estaba enojado porque no la pudo ayudar. Y digo, pero está bien, que ella esté parada en una esquina no significa que sí o sí necesita ayuda. ¿Sí? O socorro o protección. Simplemente a mí me pasa que, por ejemplo, vamos a algún lugar y el que va al cajero es mi marido y yo lo espero en la esquina. Y lo espero en la calle porque las veredas están rotas. Entonces, es mucha la gente que se acerca y es positivo realmente y te dice, ¿necesitas ayuda? No, gracias, bueno, listo. Y queda aclarado. Pero bueno, realmente son situaciones, ¿no es cierto?, que bueno, no tienen que ver con esto, con lo histórico, hay personas que me han dicho a mí,
yo si estoy en tu lugar me muero, o qué suerte que tenés a alguien que te quiera. Bueno, diferentes situaciones bueno, que tienen que ver con esto del ser o no productivo frente a la sociedad, ¿no? Y bueno, yo con esto, con esta placa que hoy les poníamos del ser, del hacer, de la diversidad funcional, yo tengo y en el día ejecuto diversos roles y con discapacidad, y los hago pero de diferentes formas, ¿sí? Entonces estoy ahora dando esta charla, estudio, trabajo, soy madre, bueno, y siempre con la discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, es importante esto y entenderlo para, bueno, ver que hay diferentes, en este caso que es el turismo, diferentes tipos de viajeros, ¿no? Bueno, a nosotros, y la última, porque me estoy charlando todo, a nosotros lo que nos pasó fue que fuimos a filmar el spot y había, la comunidad de sordos se recontracopó, y había una familia, y todos dijimos, bueno, vamos, y los dejamos. O sea, tanto cuidado en el guiado de que estén adelante, de llevar el barbijo para que puedan leer los labios, qué sé yo, y después en el diario vivir uno está acostumbrado a hablar y a que el otro escuche, entonces dijimos, vamos, salimos, los dejamos. Cuando llegamos dijimos, ¿dónde están? Y nadie le había dicho, vamos. O sea, es una tarea que se debe hacer con amor, con respeto, y entendiendo que puede fallar, que puede haber errores, que por más que haga todo, que puede haber errores y que está bien en esto de que somos humanos y nos pueden pasar, y en el empezar a mirar al otro de una manera más, yo digo, más humana. No es otra cosa que eso. Exacto, sí, como persona y que decide, que piensa, que elige, simplemente es eso. ¿Alguien más quiere compartir alguna experiencia? Si no, ya estaríamos como en horario. Por ahí, Vero, lo que podríamos hacer es explicar. Nosotros, bueno, como vos dijiste, yo voy a compartir en el Drive la grabación, el PowerPoint que presentaste, el test de autodiagnóstico y el trabajo práctico. No sé cómo querés que... ¿Cómo llevamos adelante la tarea, digamos? Que lo hagan para la próxima clase, que lo realicen y lo compartan en el Drive. Sí, sería lindo que lo compartan en el Drive, así esta primera actividad no quiero hacer spoiler, pero creo que le puede servir a uno y a otro. Así que si la suben al Drive, si tienen acceso, ¿todos tienen acceso al Drive? Creo que sí. No. Sí, si no tienen, me lo que piden. te la pasen. Sí, o me pasan un Gmail, claro. O sea, seguimos en contacto y yo se los paso. Bien, sí, sería lindo que todos la puedan ver en el Drive porque, bueno, les puede servir para la experiencia de lo que haga uno con otro, puede ser útil. Bueno, buenísimo. Si alguien quiere compartir algo más, si no, les agradecemos la participación, la constancia, están los mismos que arrancaron a las 3, están conectados ahora, así que se ve que estuvo muy interesante la presentación. Bueno. Para la clase que viene, quiero que charlen, la semana que viene, la que viene no, la otra clase, da para charlar mucho de esto porque, bueno, tiene que ver con la interacción, así que va a estar más entretenido. Bueno, sí, así te damos un poco de respiro. Por hoy ya. No, por favor. Fue suficiente con lo de hoy. No. Bueno, entonces, Vero, no sé si tenés algo más para decir, si no, como dijimos, les compartimos en el Drive y seguimos en contacto a través de María Eugenia, que ella ahora no está, pero me ayudó en la convocatoria y todo, o me mandan un mensaje, y bueno, estamos conectados.
Así que gracias nuevamente a todos. Que tengan un buen fin de semana largo, que haya movimiento turístico, agradezcamos que podemos trabajar, así que nada, nos vemos con ustedes, nos vemos el jueves 21 a las 3 de la tarde. Exacto. Muchísimas gracias, gracias por estar todo este tiempo, por escucharme, y bueno, les agradezco que se hayan anotado, a vos, Flor, por también estar presente todo el rato, así que gracias, y bueno, los espero para la próxima. Gracias. Y buen fin de largo también, que descanse, o no. Chao, Adiós, gracias. adiós.